Mi suegra quería que yo aportara más, hasta que le cobré el alquiler en mi propia casa. Nunca tuve que justificarme ante mi esposo por ser ama de casa. Fue una decisión que tomamos juntos, con la cabeza fría y el corazón claro. Él tenía un trabajo sólido, y yo también antes de convertir nuestra casa en un hogar. Pero cuando llegaron los niños, hicimos números, pusimos nuestras prioridades sobre la mesa y entendimos que era más sensato que yo me quedara en casa. No fue una renuncia, fue una elección. Una apuesta por la infancia de nuestros hijos. Y él siempre me lo agradeció, con palabras sinceras, con actos cotidianos. Nunca me hizo sentir menos por no traer un sueldo. Nunca me hizo dudar de mi valor en esta familia. Pero claro, no todos piensan igual. Desde el principio, mi suegra dejó en claro que no aprobaba esa dinámica. Para ella, ser mujer era sinónimo de independencia, pero de una independencia medida con cheques de pago y currículums. No entendía, o no quería entender, que la contribución a una familia no siempre se mide en billetes. Yo era, en su mirada, una especie de parásito con modales. Siempre encontraba la manera de soltar comentarios pasivo-agresivos. Hablaba de mujeres ejemplares que sabían equilibrar trabajo y maternidad como si me estuviera comparando sin hacerlo explícito. Y si alguna vez me compraba algo nuevo, no faltaba el comentario sobre lo fácil que debe ser gastar el dinero de otro. Y aún así, yo seguía siendo cordial. Porque entendía que a veces el orgullo disfraza la inseguridad. Porque no quería hacer de mi maternidad una batalla. Pero todo cambió el día que mi esposo llegó a casa con una sombra en el rostro. Había hablado con su madre. Me senté frente a él, y cuando le pregunté qué pasaba, dudó un segundo. Luego, sin rodeos, me dijo que su madre había estado sembrando dudas. Que no era justo que él cargara con toda la responsabilidad económica. Que yo debía contribuir más. Que incluso, debería empezar a controlar mis gastos para tomar más conciencia del esfuerzo. Y lo peor no fue lo que ella dijo. Lo peor fue que él no la contradijo en el momento. Solo la escuchó. Ni un no es así, ni un estás equivocada. Solo el silencio, y eso dolió más que cualquier palabra. Yo no reaccioné con rabia. No me defendí. Lo miré con una calma ensayada, respiré hondo y le dije que lo entendía. Que si pensaba que era momento de revisar nuestras finanzas, estaba dispuesta a hablarlo. No porque creyera que tenía razón, sino porque algo en mí quería ver hasta dónde llegaría su madre. Quería ver hasta qué punto cavaría su propio pozo, mientras yo simplemente sostenía el espejo frente a ella. Porque a veces, la justicia no se busca. Se deja venir. Después de aquella conversación con mi esposo, lo observé en silencio durante los días siguientes. No discutimos. No confronté. Preferí observar. Noté cómo su ánimo se ensombrecía un poco, como algo dentro de él parecía hacer ruido, como si las palabras de su madre todavía se estuvieran deslizando por los rincones de su conciencia. No lo presioné. No lo culpé. Pero tampoco lo olvidé. Sabía que la verdadera artífice de esa duda era su madre. Y si ella creía que podía arrinconarme, yo estaba dispuesta a dejarla creerlo. Porque algo que mi suegra no sabía, y que tarde o temprano descubriría, es que hay formas más sutiles de ganar una guerra que alzar la voz. Unos días después, mi esposo volvió al tema, esta vez con más cuidado, como quien se disculpa antes de pedir algo. Me dijo que tal vez, solo tal vez, deberíamos empezar a pensar en cómo yo podía asumir algunas responsabilidades económicas. Que quizá podía aportar algo extra mientras los niños iban creciendo. Tuve que contener la risa. Nuestros hijos eran pequeños todavía. Demandaban mi tiempo, mis ojos, mis manos, mi paciencia. Y sin embargo, esa idea de que yo no hacía nada en casa había calado tan hondo que hasta él, mi compañero, empezaba a dudar. Pero no me ofendí. Le dije que sí. Que si lo creía justo, estaba dispuesta a colaborar. Que tomaría algunos gastos. Que buscaría trabajo desde casa. Todo con una sonrisa. Todo con la calma de quien sabe algo que los demás aún no. Y mientras tanto, mi suegra se crecía en su trono de falsa superioridad. De pronto, se sentía con derecho a opinar más. Me sugería trabajos que podría hacer fácilmente. Redacción, tutorías, pasteles caseros, incluso cuidar otros niños, ya que, según ella, yo no hacía mucho durante el día. Asentía. Sonreía. Fingía entusiasmo. Porque a veces, la mejor trampa se construye con silencio y cortesía. Y cuando llegó el día en que volvimos a visitarla,
cuando el tema de las finanzas volvió a surgir y ella propuso, con su tono más venenoso disfrazado de amabilidad, que mi esposo debía controlar directamente el presupuesto de la casa, supe que el momento había llegado. Noté cómo él se tensaba a mi lado. Como el hartazgo empezaba a filtrarse en su postura, en su respiración. Y entonces, sin rodeos, la miró y le dijo que si íbamos a hablar de justicia, era momento de ser realmente justos. Le dijo que ella, su propia madre, llevaba años viviendo en una casa que no le pertenecía. Que no había pagado un solo centavo de alquiler. Y que si tanto quería que yo contribuyera, entonces tal vez era hora de que ella también empezara a hacerlo. Su expresión cambió por completo. Como si la hubieran tirado de una torre. Buscó mi mirada, esperando una negación, una aclaración. ¿De qué está hablando? Y dijo, con una risa nerviosa. Está hablando de la casa, le respondí. De la casa que es mía. Que siempre ha sido mía. Y entonces se hizo el silencio. Un silencio espeso. Un silencio que llevaba años acumulándose. Ella no lo sabía. Jamás se lo imaginó. Y mientras yo me recostaba, con esa paz de quien finalmente revela su carta más fuerte, me limité a decir. Vos querías justicia. Bueno, empecemos por ahí. Mi suegra no respondió de inmediato. Su boca estaba entreabierta, como si esperara que alguien le soplara una explicación que la salvara de esa incomodidad. Pero no llegó. Solo estábamos ella, mi esposo y yo, y la verdad, suspendida en el aire como un puño. ¿Tu casa? Preguntó finalmente, con una risa seca. ¿Desde cuándo? Desde siempre, le dije, sin elevar la voz. La compré antes de conocer a tu hijo. Está a mi nombre. Todos estos años viviste ahí como invitada, aunque preferiste imaginar otra cosa. Miró a su hijo, buscando que él lo negara, que interviniera, que hiciera algo que le devolviera el control. Pero él solo bajó la mirada y asintió. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo. En ese momento, su silencio fue mi respaldo. Ella intentó recomponerse, como hacen las personas que se sienten expuestas. Se cruzó de brazos, se irguió en el asiento y dijo. Bueno, eso no cambia nada. Soy familia. No vas a echar a la madre de tu esposo, ¿verdad? Claro que no, respondí con una sonrisa suave. Nadie dijo que te ibas a ir. Solo que es hora de contribuir. Justo como sugeriste para mí. Y ahí lo solté, con la misma dulzura con la que se ofrece un té caliente. A partir del próximo mes, vas a empezar a pagar alquiler. Se rió. De nuevo esa risa fingida, teñida de incredulidad. No podés estar hablando en serio. Estoy siendo muy seria, dije. Pero también justa. No te voy a cobrar lo que pagaría cualquier otro inquilino. Por ser familia, tenés un descuento generoso. Un alquiler simbólico, casi decorativo. Y si pagás en término, aún más bajo. La vi cambiar de color. De la risa a la furia en 3 segundos. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Me lanzó. ¿Después de todo lo que hice por ustedes? No respondí. No discutí. Solo la miré, dejando que el silencio hiciera su parte. Porque no era necesario recordar que sus sacrificios habían sido mayormente comentarios hirientes y un constante menosprecio a mi rol en esta familia. No era necesario discutir lo obvio, que yo, sin cobrar, había sostenido a esta casa con mis manos, mientras ella cuestionaba cada uno de mis pasos desde la comodidad de un techo que yo había pagado. Esto no es justicia, dijo finalmente, mirando a su hijo. ¿Y vos vas a permitir esto? Mi esposo suspiró largo. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera apretando un dolor antiguo. Luego dijo. No es que lo permita. Es lo que es. Hablaste de justicia, mamá. Bueno, acá la tenés. La única diferencia es que ahora se aplica a todos. Ella murmuró algo ininteligible, luego se excusó para ir a la cocina. Probablemente para procesar su derrota lejos de nuestra mirada. Cuando se fue, mi esposo me miró con una mezcla de culpa y orgullo. ¿Crees que realmente va a pagar? Y me preguntó. ¿O va a pagar?, le dije. Porque esta vez no hay forma de salirse con la suya sin exponer quién es realmente. Y si hay algo que le importa más que el dinero, es su imagen. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron las represalias. No esperaba otra cosa.
Mi suegra nunca ha sabido perder con dignidad. Esa misma noche, mientras todavía estábamos recogiendo las tazas del café, comenzó a tejer su red de llamadas y mensajes a otros miembros de la familia. Al día siguiente, ya tenía a su hija, mi cuñada, escribiéndome, indignada, queriendo saber por qué había humillado a su madre. Me limité a responderle con la verdad, que no hubo ninguna humillación, solo una revelación. Y que, en todo caso, lo que su madre no soportaba era haberse topado con sus propias palabras convertidas en realidad. No volví a recibir respuesta de ella. Mi suegra, sin embargo, cambió de estrategia. Pasó de la furia al papel de víctima en tiempo récord. Comenzó a mandar mensajes que parecían sacados de un guión de telenovela, que la había engañado, que la había hecho sentir segura y luego le había quitado el suelo bajo los pies. Dijo que la traicioné, que la expuse, que me estaba comportando con crueldad. Yo le respondí con algo que me costó años aprender, que no es crueldad exigir respeto. Que si vivir en mi casa sin aportar era su definición de familia, entonces había malinterpretado el concepto desde el principio. No obtuve respuesta directa. Lo que llegó fue una carta, escrita de su puño y letra, cuidadosamente plegada y enviada por correo. El sobre olía a perfume barato y culpa recalentada. Era una disculpa a medias. De esas que dicen lo siento si te hice sentir mal en lugar de lo siento por lo que hice. Decía que solo quería proteger a su hijo. Que nunca fue su intención hacerme sentir inferior. Que, en el fondo, me respetaba. Terminaba con una súplica apenas velada, que reconsiderara el alquiler. Que era una viuda. Que su difunto esposo no querría que ella pasara por esto. La doblé. La guardé. No respondí. Porque su carta no era un pedido sincero. Era una maniobra más para salirse con la suya. Pero lo más importante es que, por primera vez, ella estaba sintiendo lo que yo había sentido durante años, que su espacio no era seguro, que su presencia no era un derecho automático. Y no lo disfruté. No sonreí. Simplemente me aseguré de no dar un paso atrás. Esa noche, cuando los chicos ya dormían, hablé con mi esposo. No para discutir, sino para dejarle claro algo que había quedado pendiente. Le dije que entendía que se sintiera dividido, que quería cuidar a su madre. Pero que si alguna vez volvía a permitir que ella dictara las reglas de nuestra vida, no habría segunda advertencia. Le hablé del respeto. De la lealtad. De cómo una pareja se sostiene, no solo en lo económico, sino en las pequeñas decisiones que construyen o destruyen la confianza. Él escuchó en silencio. Asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos parados en el mismo suelo. Y entonces le dije una última cosa. Voy a volver a trabajar. Se quedó callado, sorprendido. O no porque lo necesitemos, agregué, sino porque quiero que quede claro que mi valor no está atado a un rol. Y también porque si ella quería verme contribuyendo, lo va a ver. Pero no como pensaba. No en sus términos. En los míos. Él me tomó la mano, más firme que nunca. Estoy con vos, me dijo. Aunque haya tardado en darme cuenta. Y con eso bastó. Volver al trabajo no fue algo impulsivo. Lo planeé como todo en mi vida, con paciencia, con estrategia. Encontré un empleo decente, con horario flexible, uno que me permitía seguir cumpliendo con los chicos sin volverme un espectro en mi propia casa. No era un trabajo de ensueño, pero pagaba bien. Y más importante aún, me posicionaba. Mientras tanto, la situación con mi suegra dio el giro que todos esperaban, menos ella. Durante semanas, intentó cada jugada que conocía, el chantaje emocional, las enfermedades de conveniencia, las llamadas a familiares para juntar lástima. Pero esta vez no funcionó. Todos sabían que había vivido años sin aportar un peso. Y sabían que ahora, simplemente, le tocaba su parte. Una semana después del ultimátum, me transfirió el primer pago del alquiler. No hubo notas. No hubo disculpas. Solo el dinero. Y con eso, cerré la carpeta mental en la que la tenía archivada, la suegra que predicaba justicia pero solo cuando no le tocaba a ella pagarla. La casa siguió funcionando como siempre, solo que ahora con cuentas más claras. Con contribuciones reales.
y sin el peso de fingir que todo estaba bien mientras se socavaba mi lugar en mi propio hogar. Mi esposo cumplió su palabra. Cortó los pagos mensuales que le hacía a su madre. Me apoyó en cada paso. Aprendió. Y lo más importante, se mantuvo firme. Con el ingreso del alquiler, más mi sueldo, las finanzas domésticas mejoraron considerablemente. Nos dimos pequeños gustos. Ahorramos un poco más. Y todo sin sacrificar nuestra tranquilidad. Pero lo mejor vino después. Mi suegra, incapaz de soportar la humillación silenciosa de tener que pagarme, decidió mudarse. No dijo nada hasta el último momento. Un día, sin previo aviso, llamó para avisar que no renovaría el alquiler. Que había encontrado algo más acorde a su presupuesto. Traducido, no soportaba seguir viviendo bajo el techo de alguien que había aprendido a poner límites. Le respondí con una simple frase: me alegra que hayas encontrado lo que buscabas. Y esa misma semana, una pareja joven firmó contrato y se mudó. Pagaron más del doble que mi suegra. Y a diferencia de ella, lo hicieron con una sonrisa, agradecidos. Desde entonces, no he vuelto a verla. No sé dónde vive. No me interesa. Mi casa es más liviana sin ella. Mis hijos, más tranquilos. Mi esposo, más presente. Y yo, más fuerte. Porque el respeto no se exige. Se construye. Y cuando aprendes a defenderlo, también aprendes a vivir con paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.